A todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Calaixos Endreçats, el podcast de la Fundació Carme Vidal Xifra de Neuropsicopedagogía. Hoy nos acompaña Jordi Baus, que como ya sabréis es neuropsicopedagogo de la Fundación. Hola Jordi, bienvenido. Buena rana. Hola. Pues bien, hoy queremos hablar de un tema de vital importancia, ya que en el proceso de crianza los padres se enfrentan a muchas dudas. Una de ellas, por ejemplo, es ¿hasta dónde puedo exigir a mi hijo? Proponer retos a los niños puede contribuir a su percepción de valía y a sentirse capaces. Sin embargo, si exigimos objetivos que son inalcanzables, puede tener consecuencias negativas. Lo ideal sería encontrar un punto medio, pero ¿cómo lo hacemos? Sin ir más lejos, en el ámbito académico, el último estudio PISA revela que los estudiantes españoles han obtenido los peores resultados en lectura y matemáticas desde el año 2003. Titulares como este reabren el debate sobre la exigencia. Con Jordi hoy queremos hablar de la importancia de la exigencia con nuestros hijos. Por lo tanto, lo primero que me gustaría preguntar hoy, Jordi, sería ¿por qué es importante la exigencia en casa y en la escuela? Muy bien, Ana. Mira, eh, me parece que es una realidad a un poco lo que has marcado ahora con una introducción, ¿eh? Ya, el último podcast de Javier nos decía que y es una realidad que constatamos en diferentes centros que llevamos desde la fundación, ¿no? Que a partir ya en edades ya muy tempranas, desde los 2 años, ¿no? Se puede observar el aumento de niños con dificultades emocionales, trastornos de conducta, frustración, ¿no? Y muchas dificultades. Y posteriormente, tanto en primaria como en secundaria, también vemos una realidad, que es de niños con mucha baja tolerancia a la frustración y mucha poca capacidad de sacrificio, podríamos decir, o de fortaleza, ¿no? Delante de los retos que les va marcando la sociedad y el aprendizaje. Y por otro lado, también podemos constatar un tipo de familia, ¿no? Que a veces podemos decir que son muy demandantes a los centros y poco a los niños. Y que a veces podemos quizá afirmar que quizá los padres sobreprotegemos demasiado. Y por otro lado, centros que quizá se les pide mucho, hay mucho en el día a día, mucho programa de seguridad vial, muchos programas que la sociedad pide a la escuela que, y que marca mucho el día a día. Ves los centros que ahora es la semana del deporte saludable, de la comida saludable, ¿no? Y a veces pones en duda, ¿no? O pongo, sí, hasta qué punto pedimos más calidad, ¿no? Y más exigencia en los aprendizajes de los niños. Y muchas veces es que parece ah, que no hay tiempo, ¿no? Ahora mismo, di- Sí, 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 dime, Ana. no, quería comentarte, antes, si quieres terminar esto, pues lo terminamos, pero hablas tú ahora mismo de exigencia, ¿no? Me gustaría también, una segunda pregunta, hacer referencia a qué es lo que entendemos por exigencia. Sí, 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 porque yo creo que cada vez se hablará más de exigencia, ¿eh? Y Luis lo decía en un podcast que parece que hay como la ley del péndulo, ¿eh? Hemos ido desde una educación muy rígida, ¿no? O muy dogmática, ¿no? De hace más de 50 años. Hemos ido a una educación quizá que decimos respetuosa, pero con poca exigencia, ¿no? O metodologías muy motivantes, pero poco exigentes, ¿no? Y ahora parece que volveremos, ¿no? Cada vez se hablará más de exigencia, ¿no? Pero ¿qué tenemos que volver? ¿A la letra con la sangre entra? ¿Tenemos que volver a los libros, al machaque? ¿No? Entender la exigencia, tanto en los centros como en la familia, creo que será una diana muy buena por avanzar
en la educación de nuestros hijos, ¿eh? ¿Y qué entendemos para exigencia? Yo hablaría de dos exigencias, una sana y otra insana. Comenzamos por la insana, mira, la insana sería esa que tiende al perfeccionismo. ¿Eh? Niños muy sensibles o niñas muy sensibles, muy listas, que captan muy bien lo que esperan sus padres de ellos. Y padres que, que han exigido a sus hijos, y en buena intención, ¿eh? Pero los niños que lo han captado, ¿no? Y van generando un policía, un tengo que, ¿no? Que genera una demasiada exigencia en el niño y eso genera estrés, ¿eh? ¿Sí? Ese tipo de... Me viene a la mente una niña que se llama Clara, en un centro que atendemos. Es una niña, si te quedas con el resultado, dirías, ostras, a nivel académico, qué suerte tienen sus padres, ¿no? Brillante, ¿no? ¿Por qué? Porque es una niña de 10, pero ves otras cosas, ¿eh? Mira, ser exigente es bueno. Demasiado exigente, cuidado que es perfeccionismo. Pues es una niña que sale del cole con todos los libros. Aunque no los tenga que utilizar, se los lleva. No, porque no pase que me deje algún libro. Los fines de semana hace sexto. Los fines de semana se pone a estudiar horas. Y cuando las amigas le dicen por quedar, no queda. ¿Por qué? Porque tiene que estudiar, ¿no? Y eso es una niña que, y decimos, se exige en los estudios, pero también se exige en lo social, ¿no? Tiene que ser perfecta, ¿no? Ha captado muy bien lo que pide la sociedad o sus padres, ¿no? De ella y ha generado una copia, ¿eh? Que, fijaos que detrás ah, también es una niña que tiene dolores de cabeza, no duerme bien, se bloquea a veces, se queda en blanco delante de los exámenes, ¿sí? Esa demasiada exigencia, esa es insana. Y fíjate que ahí no hay gestión, Y hay mucho sufrimiento, ¿no? sí. Y habría otra exigencia, ¿no? Que esa es la sana, ¿no? Que es la que quizá ah, desde la fundación, ¿no? O de los niños que tratamos es la que buscamos. Esa exigencia sana es la que viene de la responsabilidad, ¿no? La responsabilidad es, la neurociencia nos ha hablado que la parte baja del medio del prefrontal, ¿no? Tenemos una zona que es la que utilizamos, ¿no? Que es la que, donde reside lo que antes se llamaba la conciencia, ¿no? La religión ha hablado de la conciencia. La conciencia sería ese diálogo conmigo mismo, ahí están los valores, pero no es de una conciencia de lo que espera, de lo que toca, de lo que tengo que hacer. Es una conciencia de mi tranquilidad. Y ahí es donde hay el después, ¿no? Si pienso en el después, ¿no? ¿Cómo me sentiré? Por tanto, yo escojo, hay unas balanzas, ¿no? De lo que me viene de gusto, pero del después, ¿no? Ese después es ese diálogo interno, ¿no? Esta semana hablaba con un chaval que viene en la fundación y hacía un mes que no lo veía. Y me dice, mira, este trimestre, ¿no? Me pongo a hacer los deberes, sobre todo los que son de trabajar, me pongo a hacer los deberes antes que lleguen mis padres, ¿no? Porque llegan mis padres, luego entra mi hermano pequeño, y luego ya, ¿no? Cuando me dijo eso, yo pensé, ya está, ¿no? Ha ¿Por qué? decidido. Ha decidido, ha captado, está decidiendo, pero por él mismo, ¿no? Y eso sería la responsabilidad sana, ¿no? La responsabilidad sana, que es ese diálogo interno, ¿no? De yo conmigo mismo. Ahí es donde están los valores, donde está el después, el pensar en las consecuencias de las cosas.
Claro. O sea, ambas, hablabas de la exigencia insana y la sana. Ambas llegan al mismo punto, ¿no? Que es hacer las cosas con excelencia. Pero, ¿qué diferencia una de la otra? ¿Qué diferencia hay en el proceso? En el proceso, yo diría que la diferencia es la tranquilidad, ¿no? Es, ah, la exigencia insana está centrada en los resultados, en tener el 10, en ser aceptado, en ser el mejor del equipo, ¿no? Esa exigencia sana está más en el proceso, en cuándo lo haré, en mi tranquilidad, ¿no? Porque, y qué caray, que llega el fin de semana y también toca pasárselo bien, pero por tanto me lo paso bien, ¿no? La exigencia insana está más centrada en los resultados, ¿no? Y fíjate que la exigencia insana es yo soy bueno si saco el 10, yo soy bueno si soy el mejor del equipo, ¿no? Está ligando lo que es la conducta, ¿no? El hacer en el ser. ¿Sí? Y la exigencia sana es esa que es fruto del diálogo conmigo mismo y en el proceso. Muy bien, muy bien. En este caso, la exigencia sana, que es la que nos interesa, también es importante, imagino, que la trabajemos desde casa, ¿no? Entonces, a partir de aquí, ¿cómo podemos como padres instaurar, trabajar esta exigencia buena? Sí, mirad, ah, hay un mito para decir algo, ¿eh? Una creencia que tenemos todos los padres que es, creemos que los hábitos, las rutinas hacen hábitos y los hábitos, conductas responsables. La realidad y la que nos va diciendo la neurociencia es que no es así, ¿Mm? ¿no? Es lo que genera un hábito es la necesidad. Lo que activa el prefrontal o esa conciencia es el vivirlo en el día a día. ¿Cómo aprendemos a no dejarnos las llaves? Cuando te Pues las has dejado ¿no? en Es casa. cuando vivimos la necesidad, hay cambio, ¿vale? Luego, en el día a día tenemos mil oportunidades. Los padres para ayudar a nuestros hijos a utilizar ese músculo que decíamos de la conciencia, del quiero, del decidir, ¿no? Tenemos mil oportunidades porque salen copias que decimos ya muchos podcasts, ¿no? Copias a tutipleni, ¿no? La copia que se enfada, la copia que se despista, la copia camaleónica, que me escapo si puedo, ¿no? Luego, algo muy bueno es aprender, mira, cuando sale una copia, yo diría, cuidado como padres, porque nos sale nuestra policía, ¿eh? Que el niño hace una llamada de atención delante de nuestros amigos que han venido a cenar en casa, ¿no? Y Y los padres, nuestro policía, ¿no? Nos hace sentir, yo a veces digo a los padres que se encuentran piedras por ahí, que no son suyas, son lo de los niños. Pero cuidado que si nuestro policía nos las hace cargar, ¿eh? Pues si nuestro policía dice, eres mal padre porque él ha hecho eso, luego actuamos en el momento. Y cuando actuamos en el momento, nos sale el policía, ¿no? Y luego es cuando hacemos las copias más grandes, ¿eh? ¿No? Porque ¿en qué caemos? En la bronca, en la mirada tigre, en el chantaje, ¿no? ¿Por qué me haces esto? ¿No? Es lo que llamamos violencia física o psíquica, ¿eh? ¿No? O invisible a veces, ¿eh? Un silencio, ¿no? Puede ser. Pero en el fondo es nuestro policía nos hace sentir mal como padres y actuamos. Y soplamos humos y avivamos fuego, ¿no? Cuando más actuemos en el momento a veces, ¿no? Que hay momentos y momentos, ¿eh? Pero otra cosa es ah, parar los pies a la copia. Y eso muchas veces nos pide gestión como padres, ¿eh? También nos pide
gestión nuestra, ¿no? Y ahí nuestra actuación puede ayudar mucho, ¿no? En que los niños aprendan a controlar y sean exigentes con sus copias. Y eso lo conseguiremos si tienen ese diálogo interno. Tenemos muchas oportunidades, ¿eh? Una cosa que me ayuda mucho y a una familia que estamos ayudando en Madrid, me lo explicaron que lo hicieran así y pensé, te lo compro, ¿no? A Que ver, es, mira, es pensar con las familias, es pensar que son como un pueblo, ¿vale? Luego, en un pueblo hay casas, donde sería como los habitantes de la familia forman parte de un pueblo y cada uno tiene su casa, ¿no? Y en esa familia iba muy bien, porque ellos habían decidido que habían cosas que son de casa, ¿no? cada una de su propia casa. ¿No? Y hay cosas que son de pueblo. Que a las 12 de la noche yo me ponga a bailar rap y la música a toda pastilla, eso afecta al pueblo, ¿no? Es una cosa, es tu casa y eso, si la tienes sucia, recae en ti y Y te otra afecta a cosa, ti. y otra cosa son cosas de pueblo, ¿no? ¿Por qué lo veía importante? Porque, mira, con las cosas de pueblo son cosas de los niños y cada vez se van haciendo mayores, cuando más peso ponemos ahí, ¿no? Ahí ellos vivirán las consecuencias de sus actos. Por ejemplo, si tú a partir de ahora, ¿no? Marc, te preparas tú la bolsa de ir a hockey, ¿no? A partir de ahora te encargas tú. Nosotros te la limpiamos, pero es cosa de tu casa, ¿no? ¿Qué es lo que pasará ahí? Pues pasarán cosas, ¿no? Ahí necesitan nuestro criterio. Pero cuidado que como padres a veces hablamos de cosas de su casa como si fueran nuestras. No es nuestra bolsa de ir a entreno, es su bolsa. Y ahí necesitan nuestro criterio. Yo lo haría así, yo lo haría así, pero lo mejor que puede pasar es que pasen cosas. Porque cuando pasen cosas, ellos aprenden a gestionar, Cuando dices ¿no? que pasen cosas, sería, por ejemplo, que ese niño se olvidara de hacer un día Ellos, la mira, bolsa y viviera la consecuencia. esta semana hicieron lo mismo unos padres y la bolsa de entreno de ir a fútbol, ¿no? Me lo explicaban esta semana. ¿Y qué había pasado? Pues que el niño, ellos habían avanzado muy bien, anticipado muy bien, que a partir de ahora tú te preparas la bolsa, ¿no? Y cuando esté sucia, la tiras en una cesta, ¿no? Y si está, y nosotros te la pondremos ahí, ¿no? Pero te toca a ti sacarla. ¿Qué pasó? Pues que llovió, ¿no? Hace 3 semanas llovió, el niño se mojó en el entreno, todo mojado, lo dejó ahí, pero las piezas no llegaron a la fiesta solas, se quedaron ahí. Sus padres, con muy bien criterio, la madre me dijo, no sabes lo que me ha costado, ¿eh? Porque no, ¿no? Yo se lo dije una vez, dos, ¿no? Pero ¿qué pasó? Que al cabo de una semana cogió la bolsa y se fue a entreno, ¿no? El niño decía, mamá, setas había. ¡Qué vergüenza! Pues ya está. Sí. Había pasado lo mejor que podía pasar, ¿no? Ese malestar, esa vergüenza, ¿no? Esa es buena. Es, eso que crea exigencia con uno mismo. También porque vives en tu propia piel las consecuencias de no haber Exacto. hecho aquello, ¿no? Cuidado con nuestro policía, ¿eh? Porque si nos sentimos mal padres porque el niño le pasa eso en entreno y qué pensarán los otros, por eso decía que es su bolsa de entreno, ¿eh? A veces hablamos de los niños como En ah, plural. sí, cómo van nuestras notas, ¿no? O tenemos deberes, no, es su casa. Cuidado, que hay cosas que son de pueblo. Y esas cosas de pueblo, ¿qué convienen? Conviene límites claros.
¿sí? Límites claros. Y establecerlo de forma muy clara, ¿no? Ah, y lo podemos comenzar a pedir desde cuando antes mejor, pero se habla que a los 5 o 6 años un niño ya es responsable de lo que hace, ¿no? Antes se decía que en la religión, ¿no? Se podían comenzar a confesar a los 5 o 6 años. ¿Por qué? Porque se creían, ¿no? Que tú ya eres libre con lo que haces, por tanto, ¿no? Autónomo. Sé que no iban equivocados, porque la neurociencia nos marca que en esas edades ya uno puede tener, ¿no? Porque el prefrontal comienza a estar ya maduro, por tanto, podrán comenzar a anticipar las consecuencias, ¿no? Por tanto, en 5 o 6 años los niños pueden comenzar a tener límites claros. Bueno, siempre, pero pueden comenzar a tener también responsabilidades De en casa. sopesar, sopesar. Sí, Cuando hablas, Jordi, ahora de estas cosas de pueblo, en este sentido figurado, te refieres a normas de convivencia, ¿no? Que se establecen en casa. sí, sí, sí. Pero fijaos que Silvia, ¿no? Siempre habla de la hoja de ruta, ¿no? Silvia, que es una compañera de trabajo, ¿no? La hoja de ruta es cómo funcionaremos en el pueblo. A veces en la fundación vienen muchos pueblos, que más que pueblos son hoteles, ¿eh? Y Eso, en esos hoteles, ¿qué hay? Pues que en un hotel hay servicio de limpieza, hay menús, ¿no? Pero no hay responsabilidades, ¿eh? Luego, ah, queremos, luego, eso, si no lo marcamos los padres, es fácil caer en dinámicas de esa forma, ¿no? Y si estamos creando hoteles, estamos haciendo niños pequeños que no saben gestionar el me viene de gusto, ¿no? Luego, algo que va muy bien es marcar hoja de ruta en casa, ¿eh? Y aquí hay un recurso que hablamos mucho en la fundación y que va muy bien, que es la asamblea. La asamblea es un espacio. También lo están utilizando muchos centros. El programa Aleta que hablamos hace 2 podcasts, que habló Luis, habla del recurso de gestión de aula de la asamblea y ahí marca un tipo de asamblea muy concreta, ¿no? Porque la asamblea, ¿qué es? La asamblea es un momento que paramos la familia y eso se puede hacer de muchas formas, ¿no? Hay gente que lo hace de forma muy, muy clara, ¿eh? Que es, por ejemplo, que cada sábado haremos asamblea. ¿Y ahí qué hacemos? Hablamos de cómo van las cosas y marcamos cómo lo haremos, ¿no? La asamblea a mí me salía como 4 criterios, ¿eh? Marcamos el para qué, eso es muy importante. ¿Para qué hacemos la asamblea? Y ahí va muy bien hablar de metáforas, ¿eh? Muchas veces con los niños no hablamos del para qué lo hacemos, ¿no? Y luego, y es importante, porque si no, no habrá un pacto ahí, ¿no? En la asamblea, ¿qué generamos? Pactos, ¿no? Esta semana me hablaban unos padres que lo hicieron muy bien, ¿no? Y me dijeron que habían hablado con el pequeño y le habían dicho, mira, a partir de ahora, tú entrarás en las reuniones de familia. Porque hasta ahora las hacíamos los padres, pero ahora ya te has hecho grande, ¿no? Y entrarás, ¿no? En donde decidimos cómo funcionamos. De ahí que marcamos, pues qué haremos las vacaciones, qué planes haremos y cómo funcionaremos, ¿no? Ese día me explicaban que el niño de 5 años estaba tieso como un palo, ¿no? ¿No? Y expectante, ¿no? Pero ahí, ¿qué es lo primero? Es cómo van las cosas, ¿no? Y ahí hay muchos símiles que nos sirven, ¿no? Ah, ah, ¿Qué nos está pasando a las mañanas? ¿No? Pues a las mañanas, imagínate que los que les gusta el fútbol, ¿eh? Que a la hora de entrenar, uno llega a las 8, otro llega a las 10, otro llega a las 12, alguien no va. ¿Qué pasará con ese equipo?
Que será un desastre. ¿no? Por tanto, ¿qué hacen? Pues quedan en una hora, ¿no? Ese dar sentido a que, por ejemplo, iremos al cole, saldremos y estaremos todos preparados a las 8, ¿no? Ese dar sentido, fíjate que ya estamos calibrando esas balanzas, ¿eh? Lo queremos hacer, tiene sentido, ¿no? Por tanto, ¿para qué? Y luego, ¿qué haremos? ¿No? Dejar claro el qué. A veces nos portaremos bien. Eso Ya. no es claro. Es muy abstracto, ¿no? Luego, ¿qué haremos? Pues a las 8 estaremos todos preparados, ¿no? Luego marcar el cómo, de qué forma lo haremos, ¿sí? Y el cuándo. El cuándo en el sentido de, 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 de cuando pasa que si alguien no cumple y a ¿Qué las pasará? 8 no está preparado, pues ¿qué multa habrá? Y ahí, cuando aplicamos, es importante que lo apliquemos, porque ese aplicar es lo que genera un sentir que ayudará a ese activar ese control de las copias, ¿eh? Jordi, ¿podríamos poner aquí un ejemplo de una asamblea de una familia que pactan, qué consecuencias pueden haber? Y una cosa que me interesa mucho es cómo reacciona el niño, ¿no? Si no cumple con esa asamblea que se ha pactado previamente, ¿cómo suele ser la reacción de ese niño? ¿En qué sentido? Es decir, si se ha establecido que un niño pone la mesa los martes y el jueves y ese niño no lo cumple, ¿cómo lo vive ese niño? ¿Cómo Ah, suele ser la reacción más habitual? es normal. Mira, primero, yo veo familias que cada cual lo hace a su forma, ¿eh? Hay familias que lo hacen en la cena y se hace de una forma informal, ¿no? Y hay otras familias que lo hacen de forma formal, que hay una familia que viene de la fundación, es el día que los niños pueden pedir qué tipo de cena quieren. Japonés, no sé qué, no sé cuánto. Pero ellos ya saben que antes de la cena hay asamblea. Luego, es normal que las primeras asambleas cuestan un poco porque se marcan los límites claros. Y las primeras, ¿no? Primero que no están acostumbrados, ¿eh? ¿No? Y segundo, que establecemos lo que no funciona. Las siguientes, las siguientes es curioso que los niños acaban diciendo lo que no funciona. Y Como entran porque autocrítica sí, sí, y son más exigentes de lo que parece, ¿no? Un día me decía un padre, decía, no, no, ha ido todo bien. Y el niño decía, no, el miércoles pasó no sé qué, ¿no? Pero es importante también, cuando haces la asamblea, no caer en el tú, en el acusar, en el dedo porque acusador. eso genera muchos partidos de tenis. En cambio, está pasando eso, nos sale esa copia, ¿no? Buscar símiles parecidos. Ahí lo importante es que queremos un cambio, estaremos mejor si encontramos otra forma, ¿no? A veces el objetivo común es que a mí no me gusta gritar ni irte detrás. Y a ti no te gusta que yo te vaya detrás ni que te grite, ¿no? Por tanto, pues marcamos un límite claro. ¿En qué? ¿En qué no funciona? Pum, 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 pum. Y marcamos. Muchas veces yo digo, escrito y en la nevera, ¿eh? Norma clara, consecuencia clara. ¿Qué pasa cuando viene la multa? Es normal, viene el berrinche, viene el malestar. Pero es un malestar que notas que es hacia él. Por no haber cumplido, claro. Sí, el otro día oía a un chaval que decía, la ha liado, ya está, la ha liado. La ha liado, yo sabía lo que pasaría y me ha venido la multa, ¿no? Y qué es importante de la asamblea es que se repita en el tiempo, ¿eh? También. Es decir, es revisable esta asamblea, ¿eh? Sí, Podemos estar. claro, va bien, yo lo aconsejo,
sobre todo al principio, al cabo de una semana volvemos a hablar de cómo ha ido. Y si tenemos que cambiar límites, los cambiamos. Y luego, normal, las primeras asambleas pueden ser más largas, luego ya van mejorando. Te quería hacer una pregunta, Jordi, para acabar de entender, ¿no? Esta asamblea y también aprovechando para cerrar el capítulo, ¿qué sentimiento estamos despertando en los niños cuando establecemos esta asamblea? Es decir, ¿cómo lo viven ellos? ¿Cómo lo perciben? Yo creo que lo que estamos generando, ligando a la exigencia, es una responsabilidad, ¿no? Y es una gestión de la familia o de la clase que es de autorregulación, ¿eh? Es de compromiso, ¿no? Algo que creo que hemos perdido de otras generaciones es el darnos la mano. ¿Sabes? Cuando una asamblea o cuando hablamos de la copia o de cómo está pasando y llegamos a un pacto y nos damos la mano, cuando llegamos a ese punto que damos la mano, pero en serio, ¿eh? Y nos miramos los ojos y decimos, vale, ¿no? Los niños no fallan. ¿Y por qué? Porque cuando damos la mano, si tuviéramos algo en la... Están activando esa conciencia, ¿eh? Cuando es real, ¿eh? Cuando es real, cuando nos damos la mano, ¿no? Por eso antes, ¿no? Un pacto de mano no era honor, ¿eh? ¿No? Y con los niños, cuando hacemos eso, nos sorprenden. Y si fallan, se sienten muy mal, pero muy mal no es traumático, es con ellos mismos, ¿eh? Con su propia exigencia, con su propia... Yo diría, más que hablar de exigencia, tenemos que trabajar la responsabilidad. Y ahí, cuando ellos se sienten mal porque no han cumplido, cuando ha habido eso, ¿eh? ¿No? Es un malestar con sus valores. Están construyendo, ah, sí, esa conciencia, ese diálogo interno, ese valor, ¿no? Y eso son recursos que, que a veces, yo diría que como padres, las prisas nos llevan, paramos poco y vamos mucho detrás de ellos, ¿no? Y la vida es complicada. También es verdad que es más complicada si no hacemos eso, ¿eh? Porque nos la complicamos y seguiremos yendo detrás. Lo que muchas veces decimos que o la vida vas por delante o irás por detrás. No hay término medio. Con los niños igual. Pues Jordi, me parece todo lo que has contado hasta ahora, me parece que es una forma de fomentar una responsabilidad sana, una forma de fomentar ese diálogo interno, ¿no? Que luego también se puede aplicar al ámbito académico, pero bueno, no es el tema que nos ocupa hoy, sino hoy queríamos ver cómo trabajar esa exigencia sana desde casa. Así que yo creo que no nos hemos dejado nada en el tintero que queramos decir, pero en el caso que sea así, Jordi, si quieres añadir alguna cosa ahora como conclusión, o si no, dejamos aquí el capítulo. Sí, no hay nada. Yo diría que es un tema que da para mucho, ¿no? Que es importante que nos revisemos, que es importante que como padres paremos, ¿no? Porque muchas veces caemos también en la exigencia mala como padres, ¿eh? Que es de machaque, ¿no? Y no paramos. Y cuando viene ese machaque nos sentimos malos padres, y ese parar, y ese poner orden, y ese tenemos mil oportunidades para que pasen cosas, y no pasa nada que pasen cosas. Un colegio sin problemas no es colegio, y una familia sin problemas no es familia, y un niño sin problemas no es niño. ¿No? Los niños se mueven y crean problemas. Pero ese acompañar y ese hacer consciente copias y ese hacer, poner el espejo, pero sin juzgar, ¿no? Pero también hablando claro de las cosas, ¿no? Y a veces contundente, ¿no?
eso ayuda mucho, pero nos pide a veces un parón, ¿eh? Un parón nuestro como padres. De eso de poder salir del campo, ¿no? Porque si no, al campo o el río, ¿eh? Estos días aquí en Cataluña está lloviendo mucho, por suerte, ¿no? Pero los ríos van con un canal, ¿no? Y a veces la vida es igual, ¿eh? Hay momentos que hay mucho, los niños están intensos y el canal nos arrastra y va bien el como pareja, como persona, como padre, los dos, ¿no? Salir del río y construir una barca. Y al construir una barca genera esa exigencia ah, muy bueno y que hace crecer en los niños con más responsabilidad. Pero fijaos que es a, a base de problemas, no de que no Bueno, haya al final problemas. es un aprendizaje tras otro, ¿no? Al final la vida también consiste en eso, en ir aprendiendo, a equivocarnos, a volver a levantarnos. Y bueno, en el caso de los niños y la exigencia, que es el tema que nos tocaba hoy, pues creo que Jordi lo has explicado muy bien, sobre todo cómo trabajarla desde casa y sobre todo que va a ser un tema que seguramente dará mucho que hablar hoy en día por las noticias que estamos escuchando últimamente. Así que os invito a todos aquellos que tengáis dudas sobre este tema, que nos hagáis llegar vuestras consultas en comentarios, nos deis también un like, nos deis a seguir y hasta aquí daríamos por finalizado el capítulo sobre cómo trabajar la exigencia con los niños. Jordi, de nuevo, mil gracias por tu participación A ti, Ana. y nos vemos en el próximo capítulo de Calaixos Endreçats.